de los compañeros. Tiene Jeremías Tunubalá para las propuestas y quisiéramos ahora luego entonces escuchar después de eso a Feliciano, a Juvenal, si ya elaboraron las propuestas en relación a los tres temas mencionados. Simplemente una aclaración, lo que decía la compañera Silsa, y que dice que el CRI tiene que comprometerse más. El CRI está inmerso dentro de la estrategia de lo que es todo el tema de la Cumbre Continental de Comunicadores Indígenas. Precisamente aquí estamos comprometidos y es por ello que estamos transmitiendo para todas las emisoras indígenas desde este escenario. Entonces, este festival están incluidas todas las organizaciones indígenas y todos los pueblos indígenas y nacionalidades de la Abya Yala. Muy breve. Hola, hola. Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Abya Yala. Ya se ha analizado el tema de comunicaciones. Hemos presentado y básicamente la propuesta que a continuación voy a dar a conocer surge, ya es resultado del proceso que se ha venido en términos globales desde la cumbre de Puno en Perú y luego la cumbre continental de comunicaciones que se realizó en el 2010. Las propuestas, pues básicamente, inicialmente mencionaba Dora, el tema de la comunicación en algunos países hermanos ya pues han desarrollado los pueblos. En el caso de Colombia, pues estamos en ese proceso y las propuestas que se han dado para que quede consignado dentro de del documento final que se va a presentar a los estados es que comunicaciones también hace parte fundamental. A veces pareciera que el tema de comunicaciones se relega a un espacio reducido sin ninguna importancia. Y la idea es que pues, comunicación no es solamente la apropiación de los instrumentos de afuera, sino comunicación es lo político, lo educativo, el tema de salud. Entonces, en esa medida, el tema de comunicaciones tiene que ser el eje central de la vida de los pueblos. Este es el documento que se trabajó desde el grupo de comunicaciones con respecto a las propuestas. Primero, que los gobiernos de las Américas contribuyan a la democratización de la palabra y sus estrategias de comunicación propia mediante la apertura y ejecución conjunta con las organizaciones indígenas, verdaderas políticas públicas diferenciales en el tema de comunicación indígena. Solo así habrá inclusión en la comunicación que hoy por hoy es ejercida y manipulada por los medios y políticos en nuestros países. Segundo, demandamos la creación y total acatamiento de una política de comunicación diferencial en comunicación desde los pueblos indígenas, que es la única forma de hacer real y material el derecho a la igualdad de oportunidades y el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas del continente. Los jefes de Estado, autoridades, pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala deben acoger al mandato de la primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala como hoja de ruta para el ejercicio de una comunicación diferencial. Dentro de los planes estratégicos de los estados se debe tener en cuenta el seguimiento, apoyo político y financiero de la segunda Cumbre Continental de Comunicaciones que va a realizarse en el 2013 en Oaxaca, México. Que los jefes de Estado asuman el reconocimiento, respeto y aplicación de las autonomías territoriales de los pueblos indígenas, permitiendo el acceso de frecuencias radiales, TIC, televisión comunitaria y demás medios de comunicación digital sin restricciones, censuras ni pagos de impuestos. En suma, estamos solicitando el uso libre y autónomo de todo lo que viaja y se transmite por el espacio aéreo, el espectro electromagnético, de la mano de las demandas del respeto a los territorios indígenas y el respeto a la libre autodeterminación. Finalmente, los pueblos y las nacionalidades indígenas hemos definido en el año 2012 como el Año Internacional de la Comunicación. Se está realizando en los diferentes países y en el caso de Colombia actividades como que se ha declarado desde las diferentes, en la Cumbre Continental de como el Año Internacional de la Comunicación Indígena. Estas son las propuestas de la parte de comunicación. Gracias. Muy bien, vamos entonces a solicitar que si hay algún nivel de propuestas se redacten para que las compañeras tengan mayor facilidad. Le vamos a pedir entonces, sí, habíamos dicho que se iba a profundizar lo referido a los tres
puntos planteados por el señor ministro ayer y que no solamente pueden estar planteados o nuestros planteamientos orientados al gobierno colombiano, sino a todos los jefes de estados. Ya las compañeras que van a hacer van a ajustar la declaración, están preocupadas porque tenemos el tiempo encima. Ellas deben de salir a hacer este trabajo para traer a exponer. Y quiero aclarar de una vez, compañeros, va a ser muy difícil que palabra por palabra, idea por idea, quede consignada en este documento. Hay que hacer un esfuerzo de síntesis que recoja el espíritu y que esté bien dicho de tal manera que tenga contundencia. Además de eso hay que hacer un gran esfuerzo porque los dos voceros o las voceras mañana, tengo entendido, solo tienen 5 minutos para expresar la lectura. O sea que hay que hacer una síntesis aquí estilo Naciones Unidas. En 5 minutos tienen que decir lo grueso de nuestras propuestas. Entonces cada vez se reduce el espacio. Compañera Manuela, y después si el compañero de Bolivia va a decir algo, pero escuchemos a la compañera Manuela. Recuerden que vamos a tener luego, vamos a nombrar una comisión aquí para trabajar, para que recoja lo del plan de acción, ¿sí? Y le pediría a Jaime que lidere o que ayude en eso, que conoce muy bien todo el tema, para que saquemos el plan de acción mientras ellas están trabajando, puliendo la declaración. Manuela. Ok, entonces miren, hay más o menos unos 3 documentos rondando. Está el primer documento, que lo que se va a hacer es recoger algunos elementos como ustedes propusieron para incluirlos en la declaración final. Está el documento de los senadores de la bancada indígena, que también lo que les proponemos es incluir algunos elementos de ese en el último documento, en la declaración final, porque lo que queremos es que salga un solo documento contundente, que sea el único documento que tengan los presidentes oficiales de los pueblos indígenas. Eso es lo que les proponemos. Hay algunas de las cosas que ustedes han planteado, como dice Luis Sebelis, que deben quedar en el plan de acción, que estamos pensando que no deben quedar. Está hablando ahora con Silsa, por ejemplo, que hay cosas de lo que ellos acaban de las propuestas que acaban de hacer, que deben quedar en el plan de acción, pero no en la declaración política. Entonces, tenemos que hacer también esa división. Y hay cosas, compañeros, de las que ustedes han planteado que técnicamente e incluso políticamente a veces no son viables. Entonces, también para que repiensen algunas de esas propuestas que no son viables, por ejemplo. Se hablaba de hacer parte del directorio o de la dirección de la Comisión Interamericana. Eso en estos momentos técnicamente no es viable porque hay una manera, un procedimiento de hacer parte de eso. Entonces, habrán cosas que no queden por esas razones, ¿no? Vamos a trabajar, volvemos para leer una propuesta final, pero si no salimos a trabajar no vamos a tener una declaración final. De la tarde viene el subsecretario adjunto de la OEA para el acto de clausura, a las 5:30 tengo entendido, entonces hay que avanzar. Compañero de Bolivia, muy breve, ¿sí? 1 minuto porque de verdad ya no tenemos más. Gracias. En relación a esto, además de la discusión que lo que va a decir Feliciano y Jaime Arias. Compañero. Gracias. Hermanos pueblos indígenas de diferentes países, en primer lugar, muy buenas tardes. Hermanos, hermanas, en este momento, agradecer a cada uno de ustedes que tiene esa sabiduría, esas sugerencias importantes en esta cumbre. Primeramente, en tema comunicación, llegar a todos diferentes países, informar propia nuestras comunicaciones es importante. Segundo, es la verdad que tengamos una posición firme, el decisión, esa fuerza, esa unidad, defender nuestros recursos naturales. Y esos recursos naturales es nuestra sagrada de la hoja de coca. Tercero, también nuestra sagrada de la hoja de coca es parte cultura, porque nuestra sagrada de la hoja de coca no es veneno en su estado natural. Es nuestra cultura, además de eso, medicina natural, nuestra sagrada de la hoja de coca, es nuestra vida y salud y educación. Por tanto, pedimos a esta cumbre
defendemos a nuestra sagrada de la hoja de coca. Eso, en primer lugar, yo sugeriría, por último, para terminar, hermanos, compañeros, y agradecer de esta cumbre, bajar con todas las conclusiones a nuestros países, a fortalecer a nuestras organizaciones sociales, a defender, ¿verdad?, nuestras propias culturas, nuestras propias costumbres, y por eso este cumbre es muy importante, hermanos y hermanas, hacer el intercambio de ideas. Muchas gracias, hermano. Compañero de la hermana República Plurinacional de Bolivia. Compañero Feliciano. Gracias. Lo que vamos a plantear aquí, yo creo que requiere toda la fuerza indígena, las capacidades, el compromiso y la responsabilidad que nos asiste para seguir perviviendo. Y la idea es la siguiente: fundamentados, ojo, fundamentados en el derecho legítimo que nos asiste como pueblos, fundamentados primero en el derecho ancestral, legítimo, derecho mayor, derecho de los pueblos, deberíamos proponer lo siguiente. 1. No intervención económica. Es decir, no, por ahora. No intervención militar, no intervención política y no intervención jurídica hasta tanto los pueblos indígenas no consolidemos nuestros planes de vida, que será la base, la plataforma, la raíz, el tronco, las ramas y los frutos para la gobernabilidad del mundo indígena. No. En cambio, los estados deben crear las condiciones y las garantías y los espacios para que los pueblos indígenas avancemos en esto. Porque si no, vamos a quedarnos diciendo no a todo, pero no proponemos. Y como yo sé que las propuestas a nivel del continente no están consolidadas, tenemos que darnos un tiempo para consolidarlas, para construirlas. Y decir, si esto se llegara a dar, hecha esta declaración, si los estados siguieran en esos procesos de intervención, serían denunciados ante las diferentes instancias nacionales e internacionales y ante las instancias creadas por los pueblos indígenas. Estamos diciendo no vamos a hacerlo, pero sí que nos den condición. Lo digo ¿por qué? Porque en el caso colombiano, la Constitución Política de Colombia reconoce que la fuerza pública no tiene territorios vedados, ni siquiera los territorios indígenas. Pero ojo, nosotros estamos confundidos. Una cosa es que el ejército, la policía, la fuerza pública ande por el territorio. Ahí no podemos hacer nada. Otra cosa es que la fuerza pública cree infraestructura militar dentro de los territorios. Eso sí no puede. Entonces, deberíamos fundamentarnos en ese derecho ancestral que tenemos y frenar esto. Segundo, los pueblos indígenas, nuestros gobiernos, la vida, el ejercicio de convivencia ya está reglamentado desde los usos y costumbres, pero es la ley occidental la que ha entrado a forzar esos ejercicios que ya tienen constituido los pueblos indígenas. Por eso no podemos permitir que el derecho, la norma occidental entre a tratar de reordenar lo que ya ancestralmente está constituido. Y tercero, no intervención política. Lo digo ¿por qué? Porque en el caso colombiano, el mismo Estado está agenciando la creación de estructuras paralelas indígenas para confrontar a los pueblos indígenas. Y yo creo que hay una autoridad indígena y un gobierno indígena reconocida por la Constitución Política y por la Ley de Origen. Luego entonces el Estado colombiano
no puede crear estructuras paralelas en territorios donde ya hay gobiernos indígenas establecidos. Y si esto se llegara a dar, serían desconocidos por los gobiernos ancestralmente reconocidos. Lo digo porque aquí el Ministerio del Interior y la Dirección de Etnia facultó a un grupo indígena para que trate de constituir un gobierno indígena donde ya está establecido de manera ancestral, y no podemos permitir esto. Por eso yo les digo, hasta tanto los pueblos indígenas no consolidemos nuestros planes de vida, los estados deben de abstenerse de continuar con los procesos de intervención económica, militar, política y jurídica. Para el caso colombiano, en 6 departamentos del suroccidente colombiano, los indios hicimos la consulta frente al Tratado de Libre Comercio y dijimos no, y ese documento está ahí y lo vamos a hacer valer. ¿Cómo? Si se reglamenta la ley para la aplicación del TLC en Colombia, pues no va a pasar por los territorios indígenas, porque los pueblos indígenas ya legislamos respecto a lo que queremos del TLC. Pero ojo, apenas somos 6 departamentos que decimos, nosotros ya hicimos la consulta frente al TLC. Esto no está ni siquiera en el país. Si esto se lograra hacer a nivel nacional y a nivel continental, nos daría muy fuerza. Y remato la propuesta con lo siguiente. 1. Creación de un parlamento de pueblos indígenas a nivel del continente para legislar lo que los pueblos indígenas queremos en esos 4 elementos. Segundo, la creación o la firma de un tratado de articulación en el marco de la libre autodeterminación, como lo dijeron, que será la política que va a recoger los proyectos políticos de los pueblos indígenas en cada nación. Y tercero, el Consejo de Pueblos Indígenas, que será el órgano político legítimo de los pueblos indígenas para interlocutar con los estados, con los gobiernos, con la comunidad internacional y con la Organización de Estados Americanos. Yo creo que sin de entrar a ser retóricos, con los 3 elementos que colocaba el Ministerio de Justicia ayer, si lográramos perfilar esto, si esto lograra quedar en la declaración, ya tenemos elementos políticos, jurídicos, ancestrales y espirituales para seguir dando la pelea a futuro. Es lo que trato de recoger y plantearles. Creo que el compañero Feliciano ha hecho una exposición respecto de los puntos. ¿Qué se hizo, Juvenal? Por favor. Y los que quieran intervenir, yo creo que tenemos unos 10 minutos mientras las compañeras están trabajando, y propondría que se fuera Lina, ¿qué está haciendo? Que pueda ir recogiendo esas ideas, ¿sí? Bueno, Luis Edelis ha pedido que hablemos un poco de los elementos de la autodeterminación. Yo creo que nosotros los indios o los indígenas hemos conquistado cosas que con el tiempo quizás olvidamos. La autodeterminación, más que una categoría política, es un derecho fundamental para nosotros. Es ley en Colombia. La ley 74 del 68 adoptó los pactos de 1966 sobre derechos civiles y políticos y de los DECs, que fue el primer instrumento internacional. Es un tratado, no es una declaración. Y como es ley en Colombia, es vinculante. Pero luego el 169 de la OIT trae el derecho al desarrollo, que es un derecho, ya no es solo una categoría política.
Entonces, si se tiene derecho fundamental a la autodeterminación y derecho al desarrollo, alimentado de un tercer derecho muy poderoso que es el de consulta, entendiéndolo como la posibilidad y la capacidad que los pueblos indígenas tienen de participar en los temas cosas, y no porque el derecho internacional lo diga, sino porque los mismos pueblos lo han dicho. La autonomía política, que se refiere a la capacidad y al derecho de los indígenas de tener su propia institucionalidad, de tener su propio sistema de justicia, su propio sistema de interlocución frente a los estados y por supuesto frente a ellos mismos como pueblos. Y la autonomía económica. ¿Por qué? Porque la autonomía política de los pueblos va hasta donde aparecen los problemas económicos. Y ejemplo de ello es la cultura de caridad o asistencialista que ha creado la cooperación internacional en las organizaciones de los pueblos indígenas. Es una realidad continental. Muchas organizaciones de base de los pueblos indígenas van hasta donde está la cooperación. Por eso incluso la cooperación a veces les impone la agenda a las organizaciones. Por eso las mismas agencias de Naciones Unidas en varias circunstancias les impone agenda a las organizaciones. Las condicionan a hacer los informes, porque parece que interesarán más los informes que los resultados. Ahí ya hay una limitación muy fuerte a la autodeterminación. Entonces, cuando estamos hablando de la autodeterminación, tenemos que plantear una política de estrategia de autosostenibilidad económica también como pueblos. ¿Y qué vamos a hacer? Para el caso de nosotros los Emberas en Colombia, que tenemos titulado alrededor de 7 millones de hectáreas en el país, donde hay hasta coltán. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a decir toda la vida que no? ¿O bajo los marcos institucionales de autonomía vamos a empezar a plantear qué hacer con lo que es propio? No estoy hablando de explotación. Les quiero decir que todas las sociedades del mundo, desde las más primitivas hasta las más industrializadas, para su desarrollo les ha tocado transformar la naturaleza según sus marcos culturales. Y ese es el reto de los pueblos indígenas del mundo: fortalecerse con lo que tienen, aprovechar lo que la naturaleza nos ha dado porque es legítimamente propio. Termino. Esta parte, no estoy promoviendo ni haciendo apología a la explotación, pero los pueblos indígenas deben crearse una agenda de economía propia, que según sus pueblos, la particularidad cultural de los pueblos, se trabajará. Entonces la autodeterminación tiene enemigos o referentes políticos muy fuertes, que van a estar en contra de ellos. ¿Cuáles? Los que realmente gobiernan nuestros estados. Los estados no los gobiernan los presidentes, los estados los gobiernan las corporaciones, la economía. Y por supuesto en un país como Colombia tenemos como enemigo para la autodeterminación el sistema militar del país. Esa es la realidad, hermanos de Bolivia. Si aquí un presidente se rebela contra las fuerzas militares de este país, lo bajan, lo tumban. Y a ellos les interesa tener la estructura militar regada por todo el país, porque eso es un negocio. Nosotros tenemos que cargar con esa realidad o enfrentarla. Entonces, frente a eso, ¿qué plantear?
Nosotros en Antioquia hemos empezado a conversar, además en el marco del programa de garantías, que más que hablar de seguridad tenemos que plantear una política de protección con lo que tengamos. Y como somos pueblos autodeterminados, al menos en el derecho y en la teoría, tenemos que empezar a marcar pautas reales, como cuáles, para el caso de Colombia. La declaración debe contemplar una cosa como esta. Primero, que rechazamos que el gobierno nacional diga acá que se puede conversar sobre todo menos tres temas, que son los temas estructurales que tienen a los pueblos indígenas la condición de exterminio. El modelo de desarrollo con la explotación de los recursos, la seguridad que alimenta el conflicto también, y el problema de negarle a los indígenas la capacidad de decidir sobre sus propias vidas o sus formas de desarrollo a través del famoso veto. Entonces, en resumen, debe contemplar la resolución, aparte de lo que dijo Miguel, el tema de la crisis civilizatoria, pero también diciendo que el continente debe darse la oportunidad de escuchar a otras civilizaciones, en este caso las nuestras. Y decir que el derecho internacional es un derecho consagrado para el caso colombiano por ley. Hace parte del bloque de constitucionalidad aplicando la interpretación jurídica de hoy. Y decir que los pueblos indígenas nunca llegarán a alcanzar una autonomía plena si no se pasa por el goce efectivo o usufructo de su territorio. Eso debe quedar claro. ¿Por qué? Porque hay un mensaje en la comunidad internacional para el caso nuestro de que los indios en Colombia son terratenientes. Y anoche en el programa del noticiero de Caracol, el noticiero, Germán, el ministro dijo que Colombia estaba en capacidad de enseñarle a los otros países del continente de cómo se construye una agenda de derechos de los pueblos indígenas. Y lo dijo, es que aquí lo dijo. Y lo dijo en la televisión también. Entonces, es decir, que ningún Estado se tiene que tomar la autoridad que no le corresponde porque no se la hemos dado, en decir que es experto en salvaguardar a los pueblos indígenas del continente, más cuando no tiene la legitimidad para hacerlo. Y decir que si bien nos toca interlocutar con los estados, quienes tienen la vocería legítima para definir los programas de solidaridad o de hermanamiento del continente son los mismos pueblos indígenas. Y ahí sí con Feliciano estamos en un dilema si hablar de convención americana, y es bueno que nos ayuden en eso, de convención americana de los pueblos indígenas, que es un concepto colonial también, o hablar de tratado de los pueblos indígenas, que también es un concepto colonial. El concepto no importa, lo importante es el contenido. Y a eso hay que ponerle unas metas. ¿Cuáles? ¿Cuál va a ser la ruta de navegación de ese espacio de participación? ¿Cuál va a ser? Con Feliciano decíamos, si va a existir una declaración de derechos de los pueblos indígenas de América, esa debería ser la ruta para que ese espacio de participación camine. Entonces, la autodeterminación, yo quiero que nos vayamos hoy, invito a los indígenas y a los otros hermanos a no hablar ya de autonomía únicamente. Interioricemos ese concepto o esa variable tan poderosa como lo es la autodeterminación. Porque es que la autonomía no es autonomía, hay autonomías, autonomía en educación, autonomía en salud, autonomía en justicia, autonomía ambiental. No, el concepto de autodeterminación es integral. Y yo los invito a que nos vayamos con eso, que cada vez que hablemos con los estados en sus distintas expresiones, hablemos del derecho fundamental a la autodeterminación.
Ayer con el asesor de la OEA hablábamos cuando el hombre decía, es que el problema ya es la implementación. Y les digo, cuando el derecho llega a la implementación ya no es derecho, sino que se vuelve poder. Y todo depende de lo que en Colombia llamamos la voluntad política. Y ahí hay que presionar. ¿Y cómo se presiona? Teniendo en la cabeza con claridad de que la autodeterminación nos da el derecho legítimo de reivindicar nuestras propias políticas. Por eso, Luis Evelis y hermanos, es el punto central de esto, la autodeterminación de los pueblos. Bueno, vamos a darle la palabra a Rodolfo Adán para que vayamos concretando respecto de este asunto. Vamos a dar 15 minutos para que entremos al plan de acción, a la propuesta del plan de acción de Rodolfo Adán, y creo que hay el artículo 3 o 13 de la Declaración de las Naciones Unidas puede ayudarnos a construir una redacción en esa materia, ¿sí? Uno tiene que definir lo que quiere y cuál es su posición independientemente si los otros la aceptan o no. Entonces tenemos que decir si estamos de acuerdo, y yo llamaría a que algunos de los que tienen el internet por ahí pudieran mirar ese artículo, es el 3, ¿no? 3, y que pudiéramos recogerlo para ver cómo lo incorporamos a nuestra declaración en materia de autodeterminación y todo lo que tiene que ver con consulta y intervención militar, ¿sí? Creo que el Estado colombiano tendría que entrar a ponerse una discusión ahora sobre el asunto, porque es un planteamiento para todos los estados. Ya cada uno dirá si le gusta o no les gusta, pero si es así, se incorpora a nuestra declaración. De ahí para allá viene toda la discusión de si se incorpora, si se acepta o no se acepta en la declaración americana. Lo de la convención, eso ha estado en una discusión hace tiempo. Los indígenas han querido una convención, pero los estados ni siquiera han querido avanzar en la declaración. O sea, la cosa ha estado siempre en el debate, ha aparecido en el debate. Compañero Rodolfo. Muchas gracias, consejero. Yo quisiera referirme a 3 punticos. El tema que tiene que ver con la militarización, el tema de la consulta y el tema que se ha planteado pues del espacio o la agenda propia de los pueblos. Frente al tema de la militarización, simplemente para que reflexionemos, ¿sí? Pues de Sudamérica, los estados una carrera armamentista, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la posición de los pueblos de América, de los pueblos indígenas? Si decimos no a la militarización, es no a la militarización completa, porque es que aquí hay un paradigma que nosotros tenemos que ir desdibujando, y eso va a ser parte de un análisis entre las diferentes opiniones de los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas, tanto la izquierda como la derecha nos está golpeando, ¿sí? Y allí también hay diferencias que surgen y que hay que debatir profundamente en el momento de entrar a ese puntico de una agenda propia de los pueblos. Otro tema que quería referirme es al tema de la consulta o el consentimiento libre, previo e informado. Y ahí quisiera hacer un llamado de atención a todos los estados, o a los pueblos indígenas, a las organizaciones en cada uno de nuestros estados. Lo que hoy hemos conquistado con el 169, que es el derecho a la consulta, y el avance en materia jurisprudencial que se ha dado en algunos países como Colombia, pero también lo que se ha hecho en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados
se están dando cuenta y están preocupados del alcance que tiene el convenio 169 de la OIT. Y mientras estamos pensando en lucharnos la declaración, en crear otra convención sobre la consulta, etcétera, los estados están avanzando en reglamentar la consulta. Y podemos ver ejemplos. Ahí está en Chile cuando ratificaron el convenio, enseguida quedaron el decreto 124 de Mindeplan, que eso es un adefesio jurídico que limita el alcance de la consulta en Chile, ¿sí? En una aberrante manipulación de la aplicación del convenio en contra de las comunidades mapuche. O podemos ver lo que acaba de suceder en Perú con la ley de consulta. Y hagamos un análisis general, incluso el caso boliviano que adoptó la Declaración de Naciones Unidas, si se está aplicando. ¿Sí? Entonces, el tema de la consulta yo hago un llamado porque eso hace referencia al tema del veto y hace referencia al tema de los recursos naturales, al subsuelo. Si nosotros hablamos de autodeterminación, y autodeterminación puede presentarse en dos formas. Una es la autonomía al interior de los estados, que es la que hemos adoptado la mayoría de los pueblos indígenas. Y la otra es la cesación del Estado-Nación, y es a lo que siempre le han tenido miedo los gobiernos en reconocer ese derecho. ¿Sí? Por eso las limitantes que le colocan. Pero no hemos reclamado la cesación del Estado-Nación, reclamamos las autonomías al interior de los estados. Y estamos luchando porque nuestros derechos sean reconocidos al interior de nuestros estados. Pero también hay derechos transfronterizos que estamos reclamando, que no dependen solo de un estado, porque tenemos pueblos, como acá un ejemplo a mi diestra, el pueblo guayú, que está en Venezuela y Colombia, y quien dijo que se le limita porque pelee Chávez con el presidente colombiano, con el anterior, porque hoy son mejores amigos. ¿Sí? Entonces, yo hago un llamado al tema de la consulta porque se están pretendiendo reglamentar. En Colombia ya tienen preparado una artillería para reglamentar la consulta. ¿Sí? Y si uno analiza eso, que se está pretendiendo hacer es limitar el alcance que hoy tenemos a nivel jurisprudencial, a nivel de la misma Corte Interamericana, sobre nuestro derecho fundamental a la consulta. ¿Qué hay que hacer? Hombre, hay que hacer un pronunciamiento fuerte en materia de avanzar en el consentimiento previo, libre e informado. Si no se avanza en materia de consentimiento previo, libre e informado, a través de la reglamentación que están pretendiendo los estados de la consulta, nos están limitando la misma aplicación del convenio 169 de la OIT. ¿Sí? Y ahí sí, si se está pretendiendo en el marco interamericano, en el marco de Naciones Unidas, hacer una convención sobre la consulta, etcétera, ¿cómo le peleamos a eso? Y por último, quería referirme muy brevemente al tema, pues, de una agenda propia de los pueblos. A mí, pues, me resulta interesante, y creo que esto no es nuevo, de que los pueblos indígenas han tratado de organizarse, y organizarse a nivel continental. Hoy día hay algunas organizaciones subregionales, y lo decía Palacín, creo que en la mañana, una OEA de los pueblos indígenas. Bueno, no lo veo como una OEA de los pueblos indígenas, más bien como una OIA, no sé, de los pueblos indígenas, Organización Indígena de América o qué sé yo, ¿sí? Pero un nombre que tenga, ojalá, eso debe ser la proyección, compañeros, o un parlamento, como manifestaba el compañero Feliciano, qué sé yo. El nombre hay que construirlo, pero en este espacio hoy no va a salir, por ejemplo, eso. En el plan de acción pienso yo que podemos ir trabajando en ese sentido hacia la quinta cumbre de las Américas, en ese sueño de construir algo continental, un espacio continental que nos permita avanzar, porque allí hay temas que tenemos que discutir con los compañeros de otros estados, y aquí no están muchas organizaciones nacionales con sus representaciones de base. Por ejemplo, no veo a los compañeros mapuche, no veo a compañeros de Brasil que no pudieron venir, hay muchos estados que no están presentes, y ese diálogo tenemos que construirlo con todos y con aquellas organizaciones representativas, pero sí se puede en el plan de acción ya fijar unas líneas para que ese espacio a nivel continental se nos vaya dando. Muchas gracias. Luis Fernando, y luego me han solicitado la palabra James, no sé, creo que Albeniz y Miguel, para que vamos cerrando esta parte. Sí. De todas formas, pues tendríamos que hacer muchas reflexiones, pero vamos un poco contra el tiempo. Tenemos unos elementos y la parte de reflexión, pues tendremos que buscar otro espacio,
Si no agilizamos, no lo vamos a lograr. Muy bien, entonces vea, le vamos a pedir a Juvenal, a Rodolfo, a Feliciano, que se sienten a organizar la redacción de lo que va a quedar ahí, en términos de la declaración, porque si no se hace así, pues las compañeras tienen muchas cosas en la cabeza ahora. Les pido, por favor, ayúdenos en eso. Creo que... A ver, pero sí, es que... Ayuden a redactar ahí la cosa. Luis Evely y demás compañeros, es que ya hay unas compañeras que están trabajando sobre la declaración, ¿cierto? A partir de lo que se ha discutido desde ayer, de hoy, lo que toca es complementarlo con los planteamientos que están saliendo en este momento, ¿sí? Pero digamos, hay que dejar que las compañeras vayan avanzando. Compañero, pero me refiero a que a ella se le lleve ya no tanta cosa, sino, vea, esto es lo que proponemos. Ok. Sí. Bueno, en concreto, en escrito. Bueno, yo si quisiera... ellos hacen eso, ellos saben mucho de eso. Sí. Bueno, yo quisiera hacer 3 planteamientos con relación a esta última discusión que se ha planteado, que me parece interesante. No sin antes mencionar algo que hablábamos a la hora del almuerzo y que Juvenal no mencionó, que me parece fundamental vaya recogido en esta declaración. Y es que los pueblos indígenas de América no podemos olvidarnos de la tragedia histórica, ecológica, cultural, social, organizativa y política que hemos tenido durante estos 517 años, donde le asiste una gran responsabilidad a los estados y a los gobiernos, y por lo tanto tienen que asumir su obligación, por así decirlo, de reparar a los pueblos indígenas de todas las Américas. Yo creo que en términos políticos y también, digamos, en términos de la reivindicación histórica, moral, por nuestros ancestros, tenemos que plantear una reparación, una saneación al territorio de todos los pueblos indígenas del Abya Yala. Ese sería un primer planteamiento que yo haría. Un segundo elemento asociado a lo que planteaba Juvenal con relación al tema de la autodeterminación. Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas, como lo señalaban aquí hace un momento, avanzó en esa discusión. La declaración hoy está hablando desde libre determinación, ni siquiera está hablando de autonomía o de autodeterminación. Ya la discusión la colocó la Declaración Universal hoy en el plano más alto, desde el punto de vista autonómico. ¿Y qué es la libre determinación? La capacidad que tienen los pueblos indígenas de decidir su desarrollo político, social, económico y cultural. Y fíjese que, por ejemplo, en el caso colombiano, Colombia no objetó ese artículo referido al tema de la libre determinación. Fueron los puntos que le quitan vuelo, que le quitan ala a ese derecho fundamental como es la libre determinación. Entonces yo creo que la discusión y el lenguaje tiene que partir, es a partir de ahí, de lo establecido en ese concepto de libre determinación, sobre el cual muchos pueblos en el mundo, ni siquiera pueblos indígenas, están desarrollando hoy sus luchas de emancipación, de reivindicación. Recuérdese el caso, por ejemplo, de los palestinos, los mismos casos de las comunidades autonómicas o los pueblos autonómicos en España y así sucesivamente, bajo ese principio fundamental de la libre determinación. Creo que es necesario ir avanzando en una estrategia jurídica y política frente a esos 3 puntos sobre los que hay una posición cerrada, no solamente por parte del Estado colombiano, sino seguramente por parte de muchos estados. ¿En qué términos? En términos de que tenemos que incidir política y jurídicamente, por ejemplo, ante instancias como la Corte Interamericana, para que la Corte Interamericana vaya produciendo jurisprudencia. Y esa jurisprudencia sí es vinculante, sí es obligatoria para los estados, porque los estados han suscrito la Convención Americana y se han obligado a cumplir
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y ahí, por ejemplo, estamos en un punto de transacción, por así decirlo, en estos momentos, al tema de consulta, al tema del consentimiento. Hay una sentencia, me recordarán, quienes conocen mejor el tema, de la OEA del año pasado, del año antepasado, que ya incorporó el tema del consentimiento a la jurisprudencia interamericana. Aquí en Colombia la Corte Constitucional ya lo incorporó también. Entonces, digamos, tenemos que diseñar una estrategia jurídica en el que todos los estados, todos los pueblos que vayamos a la OEA, hablemos el mismo idioma, hablemos el mismo lenguaje en términos de insistir con el consentimiento, de insistir frente a los procesos de desmilitarización de los territorios indígenas, en insistir sobre el tema de la propiedad de los recursos del subsuelo para ir generando, digamos, esa tradición jurídica y política. Pero eso parte de la acción política, de la estrategia jurídica que también tenemos que diseñar como pueblos. En tercer lugar, yo creo que estos planteamientos que se han hecho en términos de la representatividad, de la articulación de la unidad política en la región tienen que ser instancias en construcción. Aquí no vamos a nombrar hoy consejo ni parlamento, pero sí esta cumbre puede mandatar que para los próximos años se inicie un proceso de ambientación, de discusión, de reflexión, de construcción de este tipo de instancia para generar mayor incidencia política, mayor articulación continental y poder juntar algunos elementos comunes que nos puedan, digamos, juntar como pueblos. Y yo creo, estoy de acuerdo de que eso tendría que hacer parte del plan de acción de la CLIA, pero también a eso tenemos que dejarle doliente, ¿sí? Porque nosotros somos buenos para crear cosas, pero después las abandonamos y cuando volvemos le damos palo. Entonces yo creo que a eso hay que colocarle dolientes y pensaría uno inicialmente que como a nivel continental existen ya unas plataformas de carácter subregional, como el caso de la SICA, de la COICA, de la CAOI, de los compañeros de allá de la Asamblea de Primeras Naciones, en fin, entre otro tipo de plataformas, las mujeres que también tienen su plataforma, estos compañeros que nos representan en ese tipo de instancias subregionales sean como los encargados de ambientar, de posibilitar, de dinamizar este tipo de discusiones en términos de irlos consolidando y lo empecemos a desarrollar. Eso quería yo señalar. Quiero simplemente recordar, compañeros, la autodeterminación conlleva a tomar unas decisiones y a llevarlas a cabo independientemente de que los estados la apropien o no. Y aquí hay que pensar en el tema de la sostenibilidad y de la economía. Si va a pasar como esta cumbre que para poder reunirnos hemos tenido que contar con el apoyo del gobierno, pues es claro, es su deber, pero no debiera de ser así, debiéramos estar aquí miles por nuestro propio esfuerzo. Creo que sí hay que exigir que en los instrumentos jurídicos y en las políticas los estados reconozcan y avancen en el respeto y la materialización por la autodeterminación. Pero esa autodeterminación se hace realidades en los hechos, en la construcción que nosotros mismos vamos haciendo. Y yo creo que hay varios ejemplos de eso, en materia política, en materia económica, en materia de gobierno. No podemos seguir pensando en que todo nos lo van a resolver los estados. Pues ahí están las declaraciones, la declaración de la OEA, de las convenciones, los tratados, y miren la situación en la que estamos. Somos los más jodidos, por utilizar ese término, de todos y de todas. Entonces, creo yo también que en el plan de acción tenemos que proponernos cosas hacia adentro para materializar la autodeterminación. Le vamos a dar la palabra al compañero Palacín para que vaya cerrando y luego a 2 o 3 personas de aquí para allá y vamos a entrar al plan de acción. Gracias, Luis. Solo con el ánimo de que vayamos entrando a entender estos espacios. Primero, en nuestras organizaciones, en nuestras asambleas, los debates duros y nuestras declaraciones son de ese carácter, muy reactivos y con posición clara, como decimos.
Sin embargo, en estos espacios internacionales el lenguaje es otro, es documento. Ahí no existe la palabra no, rechazo, o sea que ese tipo de palabras no es parte del lenguaje de las Naciones Unidas ni tampoco de los espacios como la OEA. Yo creo que eso hay que ir viendo. Pero sí podemos decir lo mismo de otra manera, pero hay que redactarlo en ese sentido. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que nosotros sí queremos al veto, podemos decir, nosotros como pueblos en legítimo derecho de nuestra libre determinación queremos seguir viviendo en nuestros territorios tal como hemos sido. Estás ejerciendo ese derecho, implícitamente va ligado el tema del veto. Entonces, ese es un mecanismo que hay que ver. Lo otro, yo creo que hay que hablar con bastante cautela el tema de la consulta basado en el convenio 169 y basado particularmente en el artículo 6. El artículo 6 no te reconoce ni un derecho. Dice claramente, para implementar las políticas administrativas y de desarrollo, los estados deberán. Esa palabra deberán ya te da un significado que es un procedimiento, no es un derecho. Entonces lo que hay que mirar es todo el contenido del convenio 169. Ojo, ese es un tema. Y lean el artículo 19 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Igualmente dice, para implementar políticas para pueblos indígenas, el Estado deberá consultar, deberá. Está hablando de un procedimiento. Ese es el gran problema en el Perú con la ley de consulta. La ley de consulta se ha fijado solo en un procedimiento, en un mecanismo. Y nosotros no estamos por un mecanismo, nosotros estamos por el reconocimiento de derecho. El derecho mismo que tenemos. Por eso se habla del consentimiento previo, libre e informado. Para entrar a la casa tienen que recibir ese consentimiento. Yo creo que ese es un tema que hay que ir analizándolo. Con relación a los temas organizativos que bastante se escucharon en la mañana también, está en camino la 5ª Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas. La 4ª fue en Puno y la 5ª hemos aprobado hacerlo en Bolivia. Toca organizar con nuestros hermanos de Bolivia la 5ª Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, la 2ª de las mujeres y de la juventud. Y de ahí salió la Cumbre de Comunicación Indígena también. Ese es nuestro espacio propio donde tenemos que discutir agenda y todo ese mecanismo. Pero hay un gran ánimo, yo estoy viendo, hay un gran ánimo de entrar y actualizar nuestra agenda hacia adelante. Yo creo que como están aquí los hermanos de Bolivia, fuera de este marco podemos ponernos de acuerdo cuando hacemos la reunión previa en Bolivia y empecemos a organizar. Y creo que toca más adelante invitar a todos los que estamos y los que no han venido a hacer esta cumbre de un debate político nuestro y desde ahí. Y finalmente yo creo que sí, con el tema de la Declaración de las Naciones Unidas, o diré de la Declaración Americana, yo creo que habría que hablar, mira, lo está presidiendo el hermano Diego Pari, el grupo de trabajo, y es nuestro hermano muy reconocido y que trabajó con el movimiento indígena, él es de Bolivia, ¿no? Entonces indicar que se convoca a las organizaciones de cada país para que se participemos en este proceso. Y hay que cambiar de estrategia, porque yo sé que los hermanos de Bolivia, mucho no les va a interesar esta declaración americana, porque mucho de lo que ya se estamos discutiendo, analizando, ya es legislación en Bolivia. Entonces, es bajar todo el sentido del nivel de avance que está. Entonces, eso es lo que necesita la declaración americana. Por eso decíamos que hay que tener una reunión mucho más política y estratégica de manera interna. Y entrando al plan de acción, como dice Luis, yo creo que 2 o 3 cosas que está. Nosotros ya hicimos por 4º año consecutivo la movilización continental, la Minga Global por la Madre Tierra, y cada vez es más exitosa. Yo creo que habría que ratificar, organizar el 12 de octubre y plantear los puntos que estamos diciendo, el tema de la declaración, el tema de la no militarización, de no invasión de territorios, el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas debe ser parte de esta agenda de movilización y hay que ponerle plazo que los estados, como ya señaló los demás compañeros de acá, no sigan vulnerando derechos nuestros en el amparo del desarrollo. Ese desarrollo está siendo cuestionado por nosotros porque no es parte del mecanismo de los pueblos indígenas. Muy bien, muchas gracias. Palacín ha dicho que hay que hacer un trabajo diplomático, de orden político, pero también que hay que hacer movilización. Y eso hay que pensarlo hacia el futuro. De lo contrario, no va a ser fácil el logro de los objetivos. Compañero, vamos de aquí para allá.
Y si por acá hay otros compañeros, bueno, Albeniz, Belkis, Albeniz, Carol también la había pedido. Vamos a darle la palabra a nosotros aquí hicimos un consenso. Bueno. Porque queremos reiterar.